lleva trabajo para la casa? Ninguno, ¿no? Ay, aquí me dijeron, hay veces. Hay veces que nos llevamos el trabajo para la casa. ¿Es correcto? No es correcto. Jesús nunca se llevó el trabajo para la casa. Él dijo, vamos a descansar, vamos a descansar. Suben a la barca, van, iban en una barca a otro lado porque iban a ir al otro lado de la orilla. Seguramente iban a ir allá a tomar la cena, a compartir, a decir, oiga, ¿cómo nos fue hoy en esa predicación? Ahí había unos que estaban atentos cuando yo les estaba predicando sobre la semilla de mostaza. Había uno allá que se estaba quedando dormido, seguramente. Y los discípulos estarían, sí, sí, maestro, allá había unos que, eso no fueron al sermón, sino a hablar allá entre ellos. Esas eran las predicaciones y la retroalimentación que Jesús podía haber tenido después de que predicaba, después de que trabajaba. Y en ese trayecto de que él se sube a la barca y va hacia el otro costado, sucede algo particular. Sucede algo que quizá para algunos dirían no estaba como dentro de lo previsto, ¿no? Una tormenta. Dice la Biblia que se desató una feroz tormenta. Una feroz. Dice, me gustó ese término, feroz. ¿Sí? Algo como que muy fuerte, una tormenta fuerte. ¿Alguno ha experimentado en su vida una tormenta en el mar? Yo hace poquito con mi familia todos experimentamos una feroz tormenta. No es nada fácil. Estábamos en un paseo con nuestras hijas y los yernos y nos subimos a una embarcación. Nos dijeron, toca rápido ir a tierra firme porque estamos en otro, casi como en una especie de isla. Tenemos que irnos rápido porque a cierta hora empiezan a subir las olas y hay rumores de tormenta. Eso fue lo que me dijeron. ¿Sabes? Vamos, ¿verdad? Uno como es novato, uno no sabe cómo las tormentas, ¿no? Cuando uno no sabe, pues eso no importa. Y nos subimos a esa pequeña embarcación, como 40 personas, y cuando estábamos en el mar adentro empezó a crecer el mar y a moverse la embarcación. No era una embarcación robusta, sino que empezó a subir y a bajar y empezó a subir las olas y empezó de un momento a otro a soplar un vientecito suavecito, pero después cada vez más fuerte, y entonces ya empezó a moverse eso de un lado para otro, y entonces, esa sensación de que las olas son demasiado altas, y empieza una sensación en lo más profundo del corazón, dice, uy, Echeverry, esta mañana hicimos devocional ¿o no? Entonces empezamos todos a hablar. Entonces mi esposa, ustedes saben que mi esposa es una mujer de fe, y empezó a decir, ay, gloria al Señor, qué maravilla, a reírse y a echar chistes y todo eso. Pero vea que aquí hay una tormenta, que algo que está pasando, porque las tormentas traen en nosotros esa sensación de que esto no está bien, de que va a pasar algo en nuestras vidas. Y entonces, y ella, ay, gloria al Señor. Y bueno, esta mañana no oramos, pero oremos ahorita, pero gloria al Señor. Entonces, Señor, nos encomendamos. Yo lo único que hice, Señor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Me acordé que no había orado por la mañana, empecé a orar en el momento, porque suele suceder, ¿no? Suele suceder. Preciso el día que uno se le va el día y no pudo orar, preciso ese día suceder. Y esa tormenta fue tan fuerte que después empezaron unas goticas a caer así, y después más rápido, y después más pesaditas, y después eso era tan fuerte la tormenta, que la lluvia era tan fuerte que no podíamos ver de tanta fuerza de la tormenta del agua. Era tan fuerte que había una sensación de que aquí algo nos puede llegar a pasar. Finalmente, gracias al Señor, pudimos salir, llegar a tierra. Nunca había vivido una experiencia esa, y espero que no la vivan, porque no es que sea muy grata, porque esa sensación de que hasta aquí llegamos, hasta aquí fue,
como que ya uno no puede más, como que eso es lo último que nos llegó. Y Jesús lo vemos metido con sus discípulos en una situación muy parecida. ¿Por qué queda registrado esa situación en medio de la palabra? Porque las tormentas son esas circunstancias que se dan en la vida en las cuales empezamos a tener momentos muy difíciles en nuestras vidas. Como que ya todo está perdido, como que ya no hay nada que hacer sino encomendarnos al Señor. Y aquí vemos a Jesús en esa situación de tormenta. Y uno dice, pero ¿cómo se forman las tormentas? Pues las tormentas se forman fácilmente. Las tormentas físicas se forman porque confluyen aire caliente con aire frío, corrientes de aire caliente y frío. Y llegan y se juntan de un momento a otro, llegan y se juntan. Y cuando se juntan, crean esos famosos truenos. ¿Ustedes han escuchado tronar? Creo que todos, ¿sí? Que empieza a sonar eso fuertemente, porque ese contacto crea una fusión que llaman. Y al fusionarse, se condensan el aire y se convierten en las gotas. Y cuando ya se condensa, empieza a llover. Así se forman. Siempre hay algo que nos anuncia que se va a formar una tormenta. ¿Qué es lo que nos anuncia que va a venir una tormenta? Las nubes. Siempre hay un pequeño aviso. Vemos a Jesús acá. No habla de que hubo aviso, nada de ese tipo de cosas, pero que sí hubo una tormenta. Pues quedó registrado para hacernos entender que en nuestra vida cotidiana vamos a tener ese tipo de situaciones, tormentas. La vida está llena de tormentas, de situaciones en las cuales uno dice, hasta aquí llegué, no sé qué hacer, no sé cómo manejar esto, se me levantó una situación difícil. Jesús dijo, yo he venido para que tengan paz, pero en el mundo tendréis aflicción, tendrán tormentas. Quien no viva tormentas en esta vida, no sé qué es lo que está viviendo. Todos vivimos tormentas, momentos difíciles en nosotros. Hay diferentes clases de tormentas en nosotros. Mientras nosotros andamos en esas circunstancias, para mí una tormenta puede ser muy fuerte y para otro puede ser más suave. En la vida natural hay tormentas de arena, por ejemplo, ¿cierto? Han visto que en el desierto se forman esas tormentas terribles. Hay tormentas de hielo, de nieve. Hay tormentas de agua. Hay diferentes clases de tormentas. Hay diferente clase de tormentas para cada uno de nosotros. La vida está llena de tormentas. Yo he vivido muchas tormentas. Viví esa tormenta natural, pero he vivido tormentas como la pérdida de un trabajo. Una crisis económica es una tormenta. Todos tenemos tormentas de diferente naturaleza. Podemos tener tormentas de enfermedad. Se levanta una enfermedad y viene esa sensación de que algo pasa, que algo está en mí que no va bien, o en un familiar, o en alguien que amamos. Yo viví una tormenta de enfermedad, 4 meses postrado en una cama sin poder caminar. Duro. Dice, ¿qué pasó aquí? Dios permite eso. Pasé de tormentas, de pérdidas. Hemos perdido muchas cosas. Robos, nos robaron un carro. Se nos murió la mascota, se perdió la mascota. Tormentas, porque uno dice, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado en nuestras vidas? Tormentas ministeriales. Cuando vino la pandemia, vivimos una tormenta ministerial, porque todo lo que uno ha construido como pastor, como iglesia, empieza a moverse y empieza a decaerse. Crisis, personas que se van, personas que no agradecen y generan tormentas en uno.
Vivimos una de las grandes tormentas y viví una de las grandes tormentas en mi vida. Perder 4 seres queridos en menos de 4 meses. Dentro de ellos, a mi mamá. Creo que esa es una de las más grandes tormentas de las que yo haya vivido en mi vida. No por perderla, sino acompañarla en una penosa enfermedad durante 2 meses, verla cada día, sabiendo que va a morir. Esa es una tormenta. Esa tormenta, lo que fue la más fuerte que yo haya experimentado en mi vida. Saber ahí que nada se puede hacer. Momentos tormentosos viví, dolorosos, que probaron mi fe y mi perseverancia. Todos vivimos diferentes clases de tormentas. No todos pasamos por las mismas tormentas. Quizá uno dice, esta es la tormenta más dura que yo haya vivido. Y esa tormenta tuya, que crees que es la más difícil, es la más sencilla para otro. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a decir, ¿por qué esas tormentas? Jesús cogió a sus discípulos y los está llevando en una barca y los está llevando directamente ¿a dónde? A una tormenta. Porque Jesús, el hacedor de milagros, el conocedor de toda buena obra, el creador de los cielos y la tierra, por dice la Biblia que por él fueron creados los cielos y la tierra, sabe que va a venir una tormenta. Porque él lo sabe todo. Y le dice a sus discípulos, caminen, entren acá. A veces creemos que esas tormentas que estamos viviendo están fuera del control del Señor. Y no nos damos cuenta que Él está permitiendo que nosotros entremos en esa tormenta. Ahí nos está llevando para que pasemos por esa tormenta. Eso era lo que estaba pasando con estos discípulos. Ellos estaban ahí porque Jesús los está llevando a una tormenta. Él permite esa tormenta. A veces esas tormentas las creamos nosotros mismos y le echamos la culpa al Señor. Él nos invita a subir a esa barca. Nosotros nos subimos y nos embarcamos hacia una tormenta. Cuando tomamos malas decisiones, cuando nos metemos donde no debemos meternos, y ya cuando estamos metidos en el problema, ¡qué tormenta! Porque las tormentas son anunciadas. Estos discípulos, expertos pescadores, conocedores del mar, conocedores de las tormentas, se suben a un barco con Jesús. Van con él. En algún momento de ese trayecto ellos pudieron haber visto una nube por ahí. Esa tormenta no nació de la noche a la mañana. En un momento vieron unas nubes, pero se relajaron. No hay problema. Nosotros sabemos que pasar las tormentas. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero las tormentas se anuncian. Los problemas se anuncian y no tomamos ninguna decisión, sino que queremos enfrentar esas tormentas. Y el Señor nos llama, es que, oiga, la Biblia dice en Proverbios 22:3, los prudentes anticipan al peligro y toman precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Uno se mete y ve que el negocio no va bien, entonces se anuncia una tormenta o una crisis económica. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Seguir adelante? Los discípulos vieron quizá las nubes, pero siguieron adelante. Pudieron haber tomado la decisión, oiga, volvamos al puerto. Jesús estaba ahí, pero ellos llevaban el control de la barcaza. Ellos sabían por dónde iban, hacia dónde iban, pero no toman una precaución. Las tormentas se anuncian. Y a veces no hacemos nada. Cuando ya están metidos en la tormenta, ahí es donde empieza la situación.
¿Por qué no escuchamos a veces? ¿Por qué no vemos que a veces vamos derecho hacia adelante, hacia un camino que nos va a traer consecuencias negativas? Que va a traer en nosotros dolor, angustia y nos va a pasar por un momento de aflicción fuerte que es una tormenta en mi vida y no tomo correctivos. Me falta entender lo que Dios quiere de mi vida. Cuando nos desconectamos del Señor, no entendemos verdaderamente lo que Él quiere para nosotros. Los discípulos ahí están confiados porque tienen a Jesús, pero no están realmente tan confiados porque la reacción de ellos en medio de la tormenta no dice que realmente confiaban en lo que Jesús les había dicho. ¿Qué hacen ellos en medio de la tormenta? ¿Qué es lo que no debemos hacer nosotros en medio de la tormenta? Es lo que hicieron los discípulos en la tormenta. Dice la Biblia que ellos en medio de la tormenta reaccionaron de una manera. Cuando se están entrando las olas, es decir, cuando el problema está encima, cuando ya saben que ya no hay nada que hacer, empiezan a reaccionar. Una tormenta, cuando hay relaciones rotas de la familia, es una tormenta. Una crisis económica es una tormenta. Una enfermedad es una tormenta. ¿Cómo reacciono yo en medio de esa tormenta? Ellos estaban ahí, tenían que reaccionar. ¿Cómo deberían haber reaccionado estos expertos marineros en medio de una tormenta? Se supone que ellos sabían manejar las tormentas. Anoche yo estaba mirando cómo son las tormentas en el mar. Asustan. Esos grandes barcos se voltean porque es muy fuerte. Pero los expertos marineros saben cómo enfrentar cada ola. Ellos saben que hay que irse por un lado y no enfrentar de frente la ola, porque rompe el barco. Entonces hay expertos marineros que los pueden enfrentar, que saben cómo buscar la salida en medio de esa tormenta. Y estos discípulos pescadores que sabían cómo emprender o atacar una tormenta, toman unas actitudes que no hablaban de que ellos fueran expertos navegantes. Porque en medio de las tormentas se toman decisiones incorrectas, acciones incorrectas. Mire lo que hacen ellos. Empiezan a asustarse. Dice que la barca se empieza a llenar, pero Jesús estaba dormido y ellos empezaron a afanarse, a tomar quizá en angustia decisiones incorrectas. Porque cuando uno está en una tormenta, lo primero que pierde es el foco de la realidad. No ve con claridad la situación y entonces toma malas decisiones, malas acciones que lo llevan a hundirse quizá más. Estos discípulos, la primera acción fue despertar al maestro. Despertar al maestro. Si ellos sabían enfrentar una tormenta. Perdieron el foco. Ellos debían concentrarse en cómo vamos a atacar esta ola que viene aquí en adelante. Un ancla. Vamos a remar por este lado, vamos a hacerlo de esta manera. Pero lo primero que toman es que se desenfocan de la realidad. A veces no, estamos en medio de la tormenta y no queremos enfrentarla, ¿saben? Los problemas, las tormentas, hay que enfrentarlas. Hay que asumir que estamos en medio de una tormenta y hay que ser conscientes de que estamos en medio de esa tormenta. En medio de una crisis económica, estamos en medio de una enfermedad, estamos en medio de problemas familiares. Hay que enfrentarlos, hay que verlos con claridad. A veces no queremos enfrentarlos.
Porque enfrentarnos es enfrentar una realidad de que fue que yo tomé una mala decisión. Fue que yo soy causante de este problema. Y no queremos aceptar responsabilidades. Todas las responsabilidades se las echamos a el Señor. Entonces estos discípulos no enfrentan esa tormenta que está ahí. Por eso acuden al maestro. Pierden el foco de lo que está pasando. Desesperadamente van y despiertan al maestro. Lo hacen de una manera incorrecta. Mire cómo lo despiertan. Dice, los discípulos lo despertaron. Él estaba cómodamente descansando, dice la Biblia, con una almohada en la cabeza, en la parte posterior de la embarcación. Cómodamente descansando. Y van y le molestan. Y le dicen, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿A quién están echando la culpa? Cuando usted tiene problemas, ¿a quién le echa la culpa? Ay, Señor, es que yo... Ay, es que el Señor nos metió en esto. Ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto es? ¿Por qué me está pasando esto? Mira lo que me está pasando. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Acudimos a Dios de una manera incorrecta. Si Dios está permitiendo una tormenta en mi vida, es porque me ama. ¿Sí? Cuando el Señor te ama, quiere que aprendas a vivir en medio de tormentas, porque tienes la capacidad para enfrentarlas. El Señor no te va a pasar por una tormenta o un momento difícil de tu vida si tú no tienes la capacidad para enfrentarlo. Hay personas que tienen una capacidad que se llama resiliencia. Por eso viven unas situaciones tan difíciles, tan dolorosas, que diría, yo no podría soportarlas. Por eso es que no las he pasado. Pero si estoy pasando por esto, por una crisis económica, una crisis familiar, una crisis de relaciones rotas, es porque sé y sabe el Señor que yo la puedo pasar. Y debo ir a Él correctamente, no como lo hicieron los discípulos. No debemos hacer eso, no debemos perder el foco, no debemos acudir a Dios de una manera incorrecta. Ellos acudieron al maestro acusándolo. No me importa que es que nos vamos a ahogar. Usted nos subió a esta barca y ahora que nos vamos a ahogar y usted nos va a dejar ahogar. Oiga, Jesús, ¿qué pasa con usted, Jesús? Usted es el que nos está trayendo acá para que nosotros pasemos esta situación difícil. ¿Qué situación difícil tú estás enfrentando y estás reclamándole al Señor? Y andamos reclamándole y acudiendo a Él de una manera incorrecta. De una manera incorrecta diciéndole, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me mordió el perro? ¿Por qué tengo esta crisis económica? ¿Por qué me levanta la suegra? Bueno, eso es normal, pero... ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Y andamos, Señor, ¿por qué? Y culpando a Dios en vez de ir de la manera correcta. Ellos fueron de la manera incorrecta. Y lo más especial es que en medio de esa tormenta, mire lo que dice la Escritura. Jesús luego les dice, oiga, nos embarga un miedo. Un miedo. Por eso Jesús les dice, ¿ustedes por qué tuvieron miedo? Porque en medio de las tormentas lo que menos debemos tener es miedo. Pero es lo primero que tenemos. Lo primero que nos embarga es el miedo. ¡Ay! Y los apóstoles, los discípulos, en medio de esa tormenta, hicieron todo lo contrario que lo que deberían hacer. Que es lo que normalmente todos hacemos. Reclamar al Señor, no tener claridad mental para tomar de buenas decisiones,
porque se le nubla a uno el entendimiento, entonces no toma decisiones correctas, entonces todo es sombrío. No, que sí debemos hacer en medio de las tormentas. Eso fue lo que hicieron los discípulos. Los discípulos reaccionaron así, muy parecidos con la realidad. Sí, así reaccionamos. Pero ¿cómo es que debemos reaccionar en medio de las tormentas? Pues debemos reaccionar como reacciona Jesús. ¿No dice que Jesús está en mi corazón? ¿Que está dentro de mí? ¿Que Él está acá? ¿Que yo soy seguidor de Jesús? ¿Que amo a Jesús? ¿Que si Él está conmigo? Entonces, ¿cómo debo reaccionar? Como reaccionaría Jesús. Y vamos a ver cómo reaccionó Jesús en medio de las tormentas, porque esa es la enseñanza. ¿Cómo debo reaccionar en medio de la dificultad familiar, en la crisis económica, en la crisis de enfermedad, en las pérdidas, en los dolores, en todo eso que nos atormenta constantemente y creemos que son las grandes tormentas para nuestras vidas? ¿Cómo debemos reaccionar frente a una tormenta? Lo primero que debemos hacer cuando estamos en medio de las tormentas es lo primero que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Quiero que me pongan el texto. Marcos 4:35 al 40. Y les voy a señalar una cosita que uno dice, pero así se debe reaccionar en medio de las tormentas. Jesús reaccionó de esa manera. ¿Ya la tienes? Marcos 4:35 en adelante. Sigue adelante. 36, 37 y en el 38 creo que está. Ahí, déjamelo ahí. Les voy a preguntar. Voy a bajar. ¿Cómo reaccionó Jesús en medio de las tormentas? A ver, ahí está clarito. No, ahí no dice que, ahí no dice que. ¿Ah? ¿Dónde dice? ¿Dónde está? ¿Cómo? Ah, ¿cómo reacciona uno en medio de las tormentas? ¿Cómo reaccionó Jesús? El hombre estaba ¿qué? Dormido, descansado. ¿A alguno le ha pasado que no duerme porque tiene unos problemas ni los tenaces? No he podido dormir. ¿Por qué no puede dormir? Ay, es que si supiera, pastor. Mi mujer, la cantaleta. Los hijos, cada uno por su lado. Yo acabo de perder el trabajo. Mañana tengo que pagar los servicios. ¿Me va a colaborar, pastor? Y yo le digo, no tengo plata. No, tengo que pagar los míos. Entonces no puedo dormir. Además, la mascota, me toca ir todos los días tras de ella y me toca detrás de él constantemente. Tengo la vida llena, vuelta a un caos. Estoy en una tormenta. ¿Qué debo hacer? Usted no sabe. Eso me quita el sueño. Pastor, ya no puedo dormir. ¿Y qué es lo primero que debemos hacer nosotros? Descansar. Jesús durmió porque el sueño es ¿qué? Descanso. Mira que ellos despertaron, estaban ahí y descansan. Descansa. ¿Qué es hacer en medio de una tormenta? Descansa. ¿Por qué debe uno descansar en medio de una tormenta? Dice la Biblia, el salmista dijo, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Les voy a ser aquí sincero. En ese trayecto que mi mamá estaba muriendo de esa enfermedad trágica, todo el día tenía el dolor, yo también acompañándola, muy doloroso, fuerte eso. Pero llegaba a mi casa, a mí absolutamente nada me quita el sueño. Tengo testigos, tengo
nada, absolutamente nada me quita el sueño. Porque es que la noche es para descansar. ¿Qué va a hacer usted pensando toda la noche qué voy a hacer mañana con todo este problema que tengo? Mañana usted qué, pues mañana es otro día, cada día trae su propio afán, cada momento es que hay que vivirlo. Entonces Jesús era descansando, hay una tormenta, aquí no podemos hacer nada, tranquilos. Todo está bajo el control del Señor. Si estás viviendo por una situación difícil, está bajo el control del Señor. Entonces, ¿qué? ¿Para qué me afano? ¿Para qué no duermo? ¿Para qué no descanso? Jesús dijo, mi pasos dejo, mi pasos doy. No tengan miedo, descanse. Cuando uno está en medio de las tormentas, tranquilícese, descanse. Jesús descansó, está plácidamente dormido en medio de una barca que se estaba hundiendo, ¿no? Porque dice, estaba con una almohada, estaba cómodo, ¿no? Porque duerma cómodamente, vaya y busque el mejor lugar para descansar. Es que no puedo dormir y se la pasan toda la noche trasnochando y van a solucionarlo con eso. A las 2 de la mañana, ¿a quién va a llamar? ¿A un amigo para que le solucione el problema? ¿A quién? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? No se puede hacer nada. Hay que descansar, hay que tomar las cosas con la tranquilidad que se merece. Cuando usted está tranquilo, está descansado, tiene la capacidad mental para tomar decisiones. Cuando uno está trasnochado, uno no, peor, ¿o no? Yo poco trasnocho, ¿no? Yo poco trasnocho. Pero eso cuando uno no duerme, como que no duerme bien, eso al otro día amanece uno que no tiene tranquilidad mental. Y más encima con una tormenta, con un problema, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo va a solucionar? Entonces lo primero que debemos hacer nosotros cuando estamos en medio de una tormenta es tener tranquilidad, es descansar. Descanse como lo hizo Jesús. Tómela con su avena, como decían por ahí. ¿Se han visto personas que aunque en medio de todas las circunstancias están tranquilas? ¿Sí? ¿O no? Ay, ya, muchos me dicen a mí, ay, pastor, yo quisiera que usted, como usted anda tan tranquilo. ¿Qué puedo hacer? ¿Se me entiende? ¿Qué puedo hacer? Cuando estaba en ese trayecto yo le decía al Señor, no hay médicamente, científicamente nada que pueda decir que hay sanidad. Oramos al Señor y sabemos, Señor, está en tus manos. ¿Qué debo hacer? Descansar. Lo hecho está. Simplemente descanso. Esa tormenta va a pasar. La abuelita decía, no hay mal que dure 100 años. Las tormentas no son para todos los días, ni duran muchos días. Vienen y se van. El tiempo se cumple. Eso no es eterno. Solo el profeta Darío Gómez dice que nadie es eterno en el mundo. Eso no es eterno. Así es. Entonces, debemos entender que Jesús enfrentó una tormenta para enseñarnos también. Bueno, descanse. ¿Qué es lo segundo que hizo Jesús? Lo segundo que hizo Jesús está en el siguiente versículo, en el 39 creo que está. Alejandra, pone el 39, por favor. Dice que Jesús lo despertaron, le quitaron el sueño. ¿Qué pensaría Jesús? Ustedes van a ver cómo pensó Jesús luego de estos discípulos. ¿Qué piensa de nosotros? ¿Qué hizo Jesús? Dice, reprendió al viento y ahí ese dijo, le habló a las olas, silencio, cálmense. ¿Qué es lo que debemos hacer como segunda medida en medio de las tormentas? Jesús habló. Jesús es el verbo, ¿cierto? Jesús es la palabra. Y la palabra fue declarada ¿a qué? A la tormenta. ¿Qué debemos hacer nosotros en medio de las tormentas? Lo primero que debemos hacer nosotros es lo que hizo Jesús, no nosotros, lo que hace Jesús. Y Jesús es la palabra.
nosotros tenemos que empezar a declarar la palabra. Lo segundo que debemos hacer es que la palabra es la que calma la tormenta. No son las acciones que nosotros hagamos. Escúcheme. No fueron las acciones ni de los discípulos, ni la acción de Jesús. Fue la palabra de Jesús. No sé si me estoy haciendo entender. Por eso él dijo, en el principio era Dios y el verbo estaba con Dios. Y dijo Dios, háganse los cielos y la tierra. Y dijo Dios, haya lumbreras. Y dijo, el verbo, la palabra, es la que calma las tormentas. Pero no nuestra palabra. No es que yo declaro que esto se va a acabar, no. Es que, por ejemplo, en una crisis económica, dice la palabra que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dice la palabra que no habrá ausencia de bienes en medio de nosotros. Y hoy hablo a la tormenta y le digo, tormenta económica, no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Así es que ahora voy a ser bendecido. Ay, es que hay una enfermedad. Hay una enfermedad. Ay, la palabra dice que ciertamente el Señor llevó nuestras enfermedades y por sus llagas hemos sido sanados. Hoy declaro sobre la enfermedad la palabra del Señor. No somos nosotros. Porque si nosotros empezamos a declarar cosas de nosotros, no vamos a encontrar el resultado de calmar la bendición o la tormenta, perdón. Nosotros debemos declarar la palabra. ¿Cómo vamos a declarar la palabra si no conocemos la palabra? Es la pregunta. Si viene esa tormenta de abandono, me dejó al novio, me dejó mi mujer, me dejó el perro, me dejó todo el mundo, me dejó mi mamá, me dejó mi papá. Y dice la palabra, aunque padre y madre te abandonare, con todo, Jehová te recogerá. Ay, Señor, esta tormenta va a pasar porque tú me recoges, tú estás conmigo, estoy contigo, Señor. Ay, que mañana no hay cómo pagar los servicios. Dice, Señor, esta noche acuesto en paz porque tu palabra dice que el Señor suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Chao, hasta mañana, Señor. ¿O no? Mañana me despierto y el Señor abrirá los cielos y habrá algo nuevo. Pero es la palabra la que hace. ¿Tienes problemas con tu familia? ¿Tienes problemas con tus hijos? Declara la palabra. Es la palabra la que hace que las tormentas se calmen. No nosotros. No declaremos cosas personales. Es que yo declaro que esto se quita. No. Declaro que la palabra de Dios dice que Él es nuestra provisión, que alzaré los ojos a los montes, que Él vendrá mi socorro viene el Señor que hizo los cielos y la tierra. Ay, gracias, Señor, me vas a bendecir. Eres tú el amparo para mi vida. Ahí es donde empezamos a conquistar, a pasar por encima de esas tormentas. ¿Qué más hizo Jesús? Ya tenemos dos cosas. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Primero, descanse. Segundo, declare la palabra del Señor, no su palabra, declare la palabra del Señor. Lo tercero es lo que les dijo a los discípulos. ¿Por qué tienen miedo? Lo tercero que uno debe hacer en medio de una tormenta, no tener miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué tenemos? Si él dijo, ¿por qué tienen miedo? Les dijo a sus discípulos, dice, les preguntó, luego les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienes miedo si estás en medio de una tormenta? ¿Por qué? ¿Miedo a qué? Es que mis hijos, es que mi mujer, es que no sé qué, es que las finanzas, es que se me va a ir. ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Eres un buen discípulo de Satanás. ¿Sabe quién es el padre del miedo?
Amén. ¿Quién es el? ¿Somos buenos discípulos de quién? Cuando tenemos miedo. ¿Y entonces por qué tanto miedo? Porque tenemos miedo. ¿Por qué los discípulos dicen, ay, con tanto miedo, si ellos sabían enfrentarlo, estaban con él, sabían cómo hacerlo? ¿Por qué miedo? Ahí sí, como dice, ¿y quién dijo miedo? ¿Por qué tenían miedo si estaban con el maestro ahí? Le hacen reclamos que no vienen a hacerle reclamos. Él no los iba a dejar morir así. Sí, él no es como los chinos de por ahí que escucho, parce no me va a dejar morir, ¿no? Perrito no me deje morir. ¿Cierto? Jesús no iba a hacer eso. Jesús no lo iba a dejar morir. Entonces, ¿a qué le tienen miedo? ¿A qué le tienes miedo? Porque estás enfrentando una tormenta en este momento de tu vida. ¿Miedo a qué? Isaías 40:10 dice, así que no teman, porque yo estoy contigo. ¿Sabes por qué tenemos miedo? Porque se nos olvida que Él con nosotros está el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador del universo, el que nos prospera, el que nos bendice, el que levanta todo. Se nos olvida eso y dice la palabra que Él está con nosotros. El Salmo 23, ay, ese sí, todos no lo saben, ¿sí? Se saben el Salmo 23, ¿no? Sí. ¿Para qué no sabemos el Salmo 23? Y dice ahí en el versículo 4, dice, aunque ande en valles de sombra, aunque ande en tormentas, ¿qué pasó? No temeré. Aunque ande en valles oscuros, ¿no? Ahí le sale el coco, pues. Aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás a mi lado. ¿Miedo a qué? ¿Por qué tanto miedo en medio de las tormentas? ¿Por qué tanto miedo? Les dice Jesús. Oiga, Jesús quería coger a esos discípulos con corta uñas. Venga, Pedrito, para acá. ¿Qué es lo que le pasa, hermano? ¿Por qué miedo y qué? Venga, Santiago, venga, le doy una patadita de la buena suerte, venga, porque es que ¿miedo a qué? ¿Por qué tienen miedo? Lo último que nosotros debemos tener es miedo. Miedo que fracasen nuestros hijos, miedo a que fracasemos financieramente, miedo que esta tormenta que me estoy aquí con el agua al cuello me va a ahogar. No, no me voy a ahogar. No me voy a morir por una tormenta económica. No, cero miedo. Eres nuestra fuerza, nuestro amparo. ¿Por qué tener miedo si Jesús es con nosotros? Dice un versículo bíblico, si Dios es con nosotros, ay, no lo sabemos, sí. ¿Y por qué salimos allá? Y ahorita, ¿qué voy a hacer con esta situación? Llego a la casa y, ay, no, aparece la patico ahí y le tengo un miedo a la patico. Qué miedo, ¿no? ¿Miedo por qué? ¿Miedo a qué? ¿Qué tormenta estás viviendo? Recuerda, esa tormenta te está permitiendo el Señor. Porque la tormenta te está probando. Porque mire lo que les dice finalmente Jesús a los discípulos. Oiga, mis queridos, acabamos de predicar a multitudes. Les hemos enseñado a tener fe. Les hemos dicho que si tienen fe como un granito de mostaza, díganle a este monte, muévase y se mueve. Les hemos enseñado todo eso. Ustedes han visto los milagros. Han visto multiplicar el pan y los peces. Han visto que yo he sanado a muchos. Ustedes han ido y han sanado a muchos. Y ustedes a estas alturas, viendo todos los milagros que Dios ha hecho en sus vidas, ¿por qué todavía no tienen fe?
¿Por qué en medio de las pruebas o de las tormentas todavía no tenemos fe? ¿Se me ha olvidado todo lo que Dios ha hecho conmigo? Que me ha levantado, me ha bendecido, me ha fortalecido, me ha llenado, ha dado bendición a mi vida. Les está diciendo a ellos, ¿por qué no tienen fe? Porque en medio de las dificultades, de las tormentas, lo que más quiere que el Señor que nosotros tengamos es fe. De esta salimos. De esta viene la provisión. De esta viene la sanidad. De esto viene la restauración. Porque Dios está con nosotros. Él es el Rey. Él es el que hará las cosas. Es la bendición del Rey. Y hay algo que particular y quiero que tengan este versículo que se lo lleven para la casa de recuerdo y todo lo tengan escrito allá. 1 Pedro capítulo 1 versículo 6. Dice, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un breve tiempo. Estas pruebas demostrarán su fe, que su fe es auténtica. Es decir, si pasas por una tormenta, alégrese. Ahí el Señor está probando la fe. Ahí te está haciendo cada día más fuerte. Ahí voy a decirles limoncitos. Ustedes saben que los limones, para que verdaderamente se cumplan el propósito de que es dar ese juguito, necesitan ¿qué? Ser exprimidos. ¿Sí? ¿Se han visto los juguitos? Así es el limoncito ya. Para que salga lo mejor del limón necesitamos que el limón sea exprimido. Para que salga lo mejor de nosotros necesitamos que ser exprimidos en medio de que esta prueba, porque las pruebas producen en nosotros un gran peso de gloria. Eso es esa prueba. Gracias, Señor, por esta tormenta, porque aquí me estás fortaleciendo, aquí voy a salir victorioso, aquí tú eres el Rey y tú eres el que tomas el control de esto. Tú me estás haciendo crecer. Ya no soy ese discípulo que está allá, débil, angustiado y atormentado. Ahora soy más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Quiero que te pongas de pie y vamos ahora. Mira, algunos pasan por tormenta y la pasan durmiendo. Y sin tormenta también duermen, ¿no? Que no seamos de esas personas, sino personas que verdaderamente enfrentan las tormentas con gran poder en Cristo Jesús. Cierra tus ojos y vamos a orar. Y vamos a orar al Rey. Le vamos a decir, Señor, por tu infinito amor, no tiene ningún fin, Señor. Porque tú, Señor, nos has amado en medio de las dificultades y en medio de todas las circunstancias, Señor. Y, Señor, si yo estoy pasando por una circunstancia difícil, una prueba, hoy te pido que me fortalezcas. Hoy, Padre Celestial, llena nuestras vidas con tu infinito amor. Dile, Señor, que Él conoce hoy la tormenta en la que tú estás viviendo. Dile, Señor, gracias por esta tormenta, porque de aquí voy a salir victorioso. Porque hoy, Señor, declaro que la tormenta económica que estoy viviendo pasará porque tú eres mi proveedor. Que la tormenta de las dificultades de relaciones
que tengo con otros será quitada porque tú eres mi buen pastor y mi amigo. Porque contigo estoy, tú estás conmigo. Porque aunque esté en este momento con dolor, con angustia, Señor, tú me das esa fuerza para seguir adelante. Hoy, Señor, fortalezco, Señor, mi fe. Sé que contigo lo alcanzaré, Señor.